¿vale? Hoy hablaremos de las resurrecciones y entonces ya para el otro miércoles empezamos el estudio de este libro, ¿ok? Entonces, bueno, pues venga, vamos a empezar el estudio de las resurrecciones, que es cortito. Ya hemos ido tocando algunas cosas en estas semanas y yo creo que vamos a ir acabando de terminarlo esto, ¿vale? La Biblia enseña que va a haber la resurrección del cuerpo, ¿vale? La Biblia nos enseña que existe la resurrección del cuerpo. ¿Cuántos me pueden decir que era la muerte? ¿Qué tipo de muerte? Hay tres tipos de muerte. ¿La muerte física qué es? La parte material de la inmaterial. ¿La muerte segunda qué es? La muerte segunda es cuando serán resucitados los cuerpos de los injustos para juzgarlos en el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco juzgará buenos y malos, ¿verdad? No. El juicio del gran trono blanco juzgará solo buenos. No. Juzgará solo malos, malotes. ¿Y la muerte espiritual qué? La muerte espiritual que es entonces, aquellos que no conocen a Cristo ya están muertos espiritualmente por la muerte de Adán, por el pecado de Adán, ¿vale? Entonces encontramos que la Biblia, puesto que nos enseña de la muerte y nos enseña también del estado intermedio, que alguien me diga que es el estado intermedio. ¿Cómo? O sea, el tiempo provisional entre que se muere alguien y es cielo infierno, hasta el cielo infierno, hasta que se le entrega el cuerpo. Por lo tanto, como la Biblia nos habla que hay muerte y nos habla que va a haber, que hay un estado intermedio, también nos habla de que va a haber una resurrección. ¿Amén? La resurrección, entonces, ¿qué es? Cuando nos habla de resurrección, ¿de qué estamos hablando? Puede ser el nacer de nuevo, simplemente recibir a Cristo, tienes vida. Pero las resurrecciones en el contexto que nosotros estamos hablando, en los tiempos finales, ¿a qué se refiere? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los muertos resucitarán. Tú dices los de Cristo. Resucitarán todos. Sí, pero los de Cristo primero, si lo estoy diciendo, resucitarán todos, pero los muertos en Cristo. O sea, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de entregar el cuerpo a aquellos que están incompletos, el estado intermedio. ¿Vale? Para una cosa o para otra. ¿Vale? Vemos en Juan 11:24, por ejemplo, un ejemplo. Sí, a ver. Esas personas que tienen el infierno tienen cierta vida espiritual, aunque no tengan el cuerpo. Sí. Entonces, ¿de qué resucitan? El cuerpo. Cuando se habla de las resurrecciones en la Biblia, que vemos algunos, por ejemplo, en Juan 11:24, vemos uno de los momentos donde Marta habla de su hermano Lázaro y habla de que, está hablando, dice, yo sé que resucitará. Cuando habla de resucitar, sabemos que en estado intermedio uno tiene vida en espíritu, pero la resurrección en la Biblia, cuando habla de esa resurrección final, está hablando del cuerpo que resucita y es entregado, pero es un cuerpo transformado, como hemos dicho otras veces, ¿vale? Entonces, en Juan 11:24 tenéis el ejemplo de cuando Jesús llora con Marta, con las hermanas de Lázaro, Lázaro muerto. ¿Y qué le dijo Marta a Lázaro? Lo acabo de decir ahora. ¿Qué le dijo? Yo sé que en la resurrección final Él volverá a vivir, ¿no? Él resucitará. También vemos cómo los saduceos creían en la resurrección, ¿no? ¿Amén? Ah, vale, yo pregunto, yo digo, yo puedo decir falsa doctrina, si vosotros no decís nada. Habían dos grupos en el Sanedrín, estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en que el cuerpo sería entregado. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ¿vale? Y entonces en el Nuevo Testamento también vemos cómo se añade
no solamente los del Antiguo Testamento creían y enseñaban que iba a haber resurrección de los cuerpos, sino que en el Nuevo Testamento vemos cómo la resurrección de Jesús de entre los muertos, podemos verlo en todos los evangelios y en Hechos, llega a ser el tema central del evangelio, ¿vale? La resurrección de Jesús de los muertos. Por lo tanto, cuando el estado encontramos la muerte, cuando la muerte ocurre, empieza el estado intermedio. Cuando el estado intermedio llega a su final, es porque empieza la resurrección. Amén. Vida, muerte, estado intermedio, resurrección. Realmente, cuando en la Biblia, cuando nos habla siempre de muerte, nos habla de la muerte física, porque realmente el espíritu jamás muere. No, pero habla de la muerte segunda, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero claro, no de los justos, de los injustos, de los impíos. Sí, pero por ejemplo, la muerte segunda, vale, al infierno, vale, al lago de fuego, pero en teoría ahí no muere. La muerte también habla espiritualmente. Por ejemplo, cuando Adán le dice, come del fruto y morirás, le está hablando espiritualmente, la muerte. Pero en aquel caso está hablando de separación. Separación con Dios, que es lo que es la muerte, lo que hemos dicho. Porque mort també significa separación. Los que van allá de foc están separados de Dios para siempre, ¿no? O sigui, Sí, pero es una manera de morir. el tema de la vida cuando nace uno de nuevo, porque el Espíritu Santo viene, pero tu espíritu humano no está muerto. Si no tiene vida, Pero que está la vida bio y la vida zoe. Claro. Entonces, físicamente la bio muere, pero la zoe continúa. la vida espiritual nunca muere. Por eso cuando se habla de muerte, de cierta manera siempre estamos hablando de muerte física. Siempre hablamos de lo que decimos de la separación. De separación. Separación cuerpo, alma, espíritu, Cuando separación con Dios. Cuando habla de muerte, realmente está hablando de tema físico. Cuando hablamos Cuando hablamos médicamente. espiritual, hablamos de separación. Claro. Vale. Muy bien. Entonces encontramos que acaba el estado intermedio y empieza la resurrección del cuerpo. Vamos a ver la revelación de la resurrección. Cómo vemos en la Biblia que la resurrección es explicada o es vista de una forma que nos confirma que podemos creer en ella. Vemos la revelación de la resurrección de una forma implícita. No voy a leer todos los versículos que hay, yo los voy a decir y leeremos algunos solamente, ¿vale? Deuteronomio 32, 29. Éxodo 3:6. Puedo ir tranquilo porque yo creo que hoy nos va a dar bien de tiempo, no es algo largo. Éxodo 3:6 y Mateo 22:32. Mateo 22:32, por ejemplo, podemos leer y dice la palabra: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con eso que nos está diciendo Dios, nos está hablando de nombres. Si por ejemplo no existiera la resurrección del cuerpo, no existiera el estado intermedio, si Abraham, Isaac y Jacob ya han muerto y no existieran en vida todavía, no nos hablaría de ellos en presente con esos nombres. Por lo tanto, Él nos dice: yo soy el Dios de ellos, queriendo decirnos, ellos todavía están en vida. Y ahí nos da la explicación, nos dice: porque yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. ¿Vale? Entonces, el mensaje que siempre Dios dio a su pueblo, el mensaje que siempre Dios dio a Israel y después a la iglesia también, ya lleva implícito en su mensaje que Él cree en la resurrección y nos enseña a creer en la resurrección. Cuando vosotros leáis en casa Deuteronomio, Éxodo, y hay muchos versículos más, podéis ver que siempre el mensaje de Dios lleva el mensaje implícito dentro de su mensaje de que ya da por sentado que va a existir una resurrección del cuerpo y que la gente que murió no está desaparecida, bloqueada, anulada, purgatorio ni nada de eso, sino que están en un lugar de estado intermedio, pero están en vida, ¿vale? También encontramos la revelación de la resurrección de forma revelada por medio de los profetas, por medio de los patriarcas. Vemos un montón de veces como hablan de que en el postrer día habrá una resurrección, en el postrer día vendrá el Hijo del Hombre y Él gobernará con vara de hierro y después tomará la decisión, postrará a sus enemigos debajo de sus pies
y después habrá una resurrección última. Un montón de versículos que podéis leer en los profetas, en los patriarcas, pero que quiero que apuntéis en Job 19:25, también en Jeremías 31:15 y en Daniel 12:2. Ahí tenéis algunos versículos en los que se nos revela de nuevo por medio de profetas y patriarcas que existe la resurrección. Estamos hablando, aquellos que ya lo tienen claro que la resurrección existe, pues todo esto dice, pues yo ya lo tengo claro, no necesito demostrarlo. Pero tenemos que, cuando damos estudios como estos, demostrar que existe no solamente porque yo lo digo, porque lo dice un versículo, sino que dice la palabra durante toda la historia de cómo se ha revelado al hombre que la resurrección existe, ¿vale? También la doctrina de la resurrección o la enseñanza de la resurrección fue revelada y confirmada en el Antiguo Testamento por medio de milagros y señales que hubo entre los profetas. Por ejemplo, tenemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, a Elías con la viuda de Sarepta. Y tenemos otros milagros más donde hay resurrección. Y son resurrecciones como anticipo para ver el poder que Dios tiene de hacerlo no solamente en lo físico, en el mundo natural, en la tierra, sino que también esto es un anticipo de lo que ocurrirá también en lo espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, y en Segunda de Reyes 4:32, también tenéis el hijo de una mujer que fue resucitado. Primera de Reyes 17:17, Segunda de Reyes 4:32. Tenemos esa revelación de la resurrección de forma más amplificada. ¿Cómo? Amplificada con la enseñanza de Jesús en la tierra. Jesús enseñó en la tierra y entre otros versículos vamos a leer en Juan 2, versículo 19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí no voy a leer todo el capítulo. Yo quiero que vosotros mismos, hay algunos que dicen, ¿qué tiene que ver esto del templo? Otros ya saben de qué va, ¿no? ¿Sabéis cuando Jesús estaba diciendo esto que estaba hablando? Estaba hablando de que ellos tenían templos construidos por manos, por tocho, por piedra, por lo que sea, y él dice que él destruirá todo eso para hacer templos vivos y que en 3 días se levantará. Habla de la resurrección. Jesús enseña y de esta forma amplifica todavía más lo que habíamos visto en los profetas y en los patriarcas, en los milagros del Antiguo Testamento y en diferentes mensajes de Dios a su pueblo. Él amplifica la revelación de la resurrección con su propia enseñanza. También en Juan 5:28 lo podéis apuntar y lo podéis leer en casa. Juan 5:28. En el verset 21. ¿Cómo? En el verset 21 de Juan 2:21. Sí. Guardaréis aquí perfectamente. Lo leemos para quien no lo ha entendido. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando decía que él iba a destruir en 3 días y en 3 días iba a ser levantado, estaba hablando precisamente de que, porque vosotros sabéis que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, por lo tanto nosotros somos portadores de la presencia de Dios de forma continua, a todo lugar. A donde vamos está la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Él mora en nosotros, somos el templo de Dios nosotros. Amén. Así que decóralo. Ponle cuadrito. La revelación de la resurrección también es certificada no solo con la enseñanza de Jesús, sino con los milagros de Jesús. ¿Vale? Los milagros que Jesús hizo con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo y con el mismo Lázaro, vuelven a anticipar que existe la resurrección. Y en medio de esas resurrecciones vemos también enseñanzas de gente que creía de que la persona había muerto pero que un día resucitaría, y Él les trae a la vida de forma anticipada
trayendo espíritu de nuevo al cuerpo o no permitiendo que se separe de alguna forma, no permitiendo que haya una separación entre el cuerpo y el alma y el espíritu, ¿vale? También está demostrada completamente, por último, con la muerte de Jesús. No solo con la enseñanza de Jesús, no solo con los actos de Jesús, sino también con la muerte de Él. Cuando Él muere, a los 3 días resucita. Y con esto vemos en 1 Corintios, este sí lo vamos a buscar, 1 Corintios 15:12. Vamos a leer aquí algunos versículos. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí Pablo, a lo mejor había bebido un poquito de champán y se hizo un lío escribiendo, pero... porque dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Pablo ya se ha dejado de andar por rodeo y dice: ahora vamos al lío. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y dice: primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? Primicias, el primero. El primero, cuando habla de durmieron, ¿de quién está hablando? Cuando habla de los que durmieron, cuando habla la palabra de dormir, ¿de qué habla? De muerte, ¿no? Cuando dice los que están durmiendo, los que durmieron, habla de muertos. Por lo tanto, aquí está diciendo que Cristo ha resucitado y Él ha sido el primero, pero que hay muchos que están todavía sin resucitar y Él es el primero de ellos. O sea que todavía nos espera la resurrección a aquellos que ya murieron y a aquellos que vamos a morir o que vamos a ser arrebatados, entonces ya será de forma diferente. ¿Vale? Cristo resucitó y eso es la confirmación más clara de que va a haber resurrección, de que realmente el cuerpo va a ser entregado para tener un estado pleno en el cielo. Y también será entregado el cuerpo para los que no tienen a Cristo, los que están en el infierno, para el juicio del gran trono blanco. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver ahora, que esto es lo que es más importante, que es lo que quiero que se quede hoy. Por eso he pasado esto de largo, y lo que vamos a ver ahora es corto. Creo que lo hemos tocado más veces ya en estos miércoles, pero esto es lo que yo quiero que se quede bien claro, ¿vale? Vamos a ver que la resurrección es el tema central de Dios y yo quiero que veamos 3 divisiones grandes entre los muertos, entre los fallecidos. 3 grandes divisiones, ¿vale? Y vamos a buscar 1 Corintios 15, lo tenemos aquí, y vamos a leer del 22 al 24. 1 Corintios 15, 22 al 24. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Me quedo un momento en el 22. Esto no lo voy a dar en este estudio porque no da tiempo. En otro momento daremos qué cuerpo vamos a tener y todo eso. Pero este versículo nos habla precisamente de esto, de que nosotros no vamos a tener un cuerpo como el de Adán, porque en Adán todos murieron. Nosotros, nuestro ejemplo a seguir va a ser el de Cristo. O sea, así como en Cristo todos viviremos, nosotros tendremos el mismo cuerpo glorificado que Jesús. Y no voy a abrir el abanico de conversación sobre esto, pero hay una gran teoría en la que seremos semejantes a Jesús en la resurrección, y en eso nos quiere hablar de que la plenitud en nuestra vida puede ser que los 33 años en los que murió Jesús sea una buena edad de plenitud. Por lo tanto, son teorías, no se sabe, pero es posible que nuestro cuerpo glorificado lo tengamos en imagen en el cielo en una edad aproximada de 30 a 35 años. Es posible, ¿vale? Significa que aún los mismos bebés, cuando mueren, los veremos en una edad de 30 a 35 años.
porque está claro que no vas a ver un cuerpo glorificado en bebé. Ahí es tatán, no, tú ya crecerás, tienes toda la eternidad para crecer. ¿Vale? Entonces, es como la plenitud del hombre y de la mujer, es una buena edad, y parece ser que la semejanza de Jesús puede ser en eso también, en vernos en esa imagen en el cielo. Así que los que habéis pasado esa edad, volveréis atrás en vuestro aspecto. Los que no la hemos pasado, lo veremos un poquito más. Sigo el 23. Pero cada uno en su debido orden, ¿vale? En Cristo todos vamos a ser vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cuando habla de orden, el término griego aquí, orden, me habla de rango, me habla de autoridades, me habla de diferentes posiciones, ¿vale? Niveles, ¿vale? Entonces dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Aquí están las tres grandes divisiones. Cristo, las primicias, es la 1. La 2, los que son de Cristo, que será en su venida. Y la 3, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí lo veis en el versículo 23. Cada uno en su debido orden. Y da la explicación de los tres tipos de orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo, y luego los del fin. Y los tiburones, y la ballena. Los del fin. Vale, tres grandes divisiones. Primera, en rango y en autoridad, cada uno en su orden serán vivificados. El primero, Cristo, la primicia. Busquemos en Romanos 6:9. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Romanos capítulo 6, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y sabéis que la paga del pecado es muerte. Si ha muerto al pecado, ya no puede morir. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Vale? Entonces encontramos que el cuerpo de Jesús es levantado de los muertos y es transformado su cuerpo. De tal forma que ya no hay pecado en su carne. Ya no hay pecado ni hay desintegración de la carne. No hay corrupción. No hay envejecimiento. Es un cuerpo transformado para Dios. Para vivir para Dios, es un cuerpo transformado para vivir en un lugar que no es la tierra, en un lugar diferente, en una atmósfera diferente, ¿vale? Vemos también en Colosenses 1:18, Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es primicia? El primero. ¿Qué es primogénito? ¿Primicia y primogénito lo mismo? ¿Qué es una y qué es otra? Primicia el primero. El primogénito es único. Realmente significa único. El único hijo, ¿no? Entonces nos habla de que cuando dice serán vivificados cada uno en su orden, con diferentes rangos, nivel y autoridad. Cristo el primero. Por lo tanto, por eso Cristo es la cabeza. Cristo resucita en la primicia de los que resucitan, de los que reciben un cuerpo glorificado, y por lo tanto Él es la cabeza y Él es la preeminencia. Se merece la autoridad sobre toda la iglesia. Y nosotros tenemos que servirle a Él, tenemos que trabajar para Él y someternos a la autoridad de Él, porque Él en rango y en autoridad está primero. Sí, Javier. Había dicho Dani que el primogénito significa único. Sí. De acuerdo, eso es unigénito. No primogénito, el primogénito es el primer hijo. El mayor. El mayor, sí. El único hijo sería unigénito. El mayor, sí, es verdad. A mí también se me ha ido. Unigénito es único, primogénito el mayor. Aquí hablaría, lo que dice es el primogénito de entre los muertos. O sea, que es el primero.
el primero que resucita, el mayor de todos los hermanos. Eso es. ¿Vale? Tanto primogénito y unigénito. ¿Tenía algún primogénito o algo? ¿Vale? Entonces encontramos que Él es el mayor de entre todos los que han muerto y por eso merece autoridad. Hay muchos que dicen, es que tanta sumisión, es que tanta autoridad, es que tanta tontería, es que no sé qué, es que Cristo, me encuentro a veces que dicen, ¿y por qué Cristo se le da tanta importancia? Precisamente por esto, porque Él fue el primero. Él fue el primero que dio su vida, es el primero en rango, en orden y en autoridad, en nivel, en ser resucitado, y es el primero de los que tenemos que ser resucitados. Es el que ha dejado la marca y la confirmación de que todos seremos resucitados. Porque Él ha dicho que si Él resucita, nosotros también resucitaremos con Él. Acerca del sometimiento, Jesús no solo se sometió a su Padre, sino que también se sometió a las autoridades. Hablando con el mismo Pilato, le dijo, tienes la autoridad porque mi Padre te la dio. Él pagaba sus impuestos, te ha demostrado que sacó de la moneda del pez para pagar sus impuestos. Hablando del sometimiento. Muy bien, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo, sobre todo, un montón de veces en el libro de Timoteo, en Romanos y en otros libros, habla de sométase toda persona a la autoridad. Esto es uno de los problemas que a veces ha habido en el mundo cristiano, ¿no? Que se ha hecho el mundo dentro de la iglesia de tal forma que da igual lo que diga la autoridad, da igual lo que diga el policía, da igual lo que diga el que sea, da igual todo, porque nosotros no somos cristianos y la autoridad la tiene Dios y ya está. Y esto es vivir como incultos y es vivir como gente que nos alejamos de la sociedad, ¿vale? Y nosotros tenemos que ser los primeros en dar un testimonio a la sociedad de que somos gente humilde y que nos sometemos a las autoridades. Amén. Somos los primeros que tenemos que dar testimonio. Jesús lo hizo muchas veces y lo enseñó a los discípulos claramente. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. O sea, en la parte natural, en la parte física, en la parte secular, al César, al gobernador, dale lo que tienes que darle y a Dios lo que tienes que darle también. Esto fue la pregunta que le hizo... ¿Quién se la hizo la pregunta a Jesús? Con la moneda. Los fariseos. Y a los fariseos le tuvo que enseñar esto Jesús. Porque los mismos fariseos habían hecho como hacemos muchas veces aquí en la iglesia. No aquí, no, las iglesias en general. Que muchas veces, como Dios tiene tanta autoridad, nos olvidamos de las autoridades del mundo. Y tú tienes que orar por el alcalde de esta ciudad, tienes que orar por el presidente de España, porque es nuestro presidente, también el de Cataluña, también el de lo que sea. Hay que orar porque dice la Biblia que oremos por las autoridades, porque las autoridades están establecidas por Dios. Amén. De alguna forma están establecidas con el permiso nuestro propio. Nosotros votamos y Él las marca. No es que Él establezca que debe ser así, sino que somos nosotros mismos los que hemos votado. Por lo tanto, Él permite que nosotros hagamos las cosas y Él tiene que respetar eso. Así como respetó que en el pueblo de Israel quisiera un Saúl y no quisiera un profeta. Amén. Y Él lo respetó sabiendo que iba a llevar a mal. Pero entonces lo que tenemos que mirar es que tanto, si por ejemplo, si Dios te está llamando, yo quiero que mires el intermedio, entre medio de los extremos, ¿vale? Si Dios te llama a obedecer a Dios y te llama a obedecer al gobernador de tu país, pueblo, ciudad, obedecer estamos hablando si no va en contra de la Biblia. Si te manda eso, tú tienes que entender que entre medio de todo eso también te manda que tienes que someterte, por ejemplo, a aquellos que estudian a los profesores, a aquellos que trabajan a sus jefes. O sea, hay autoridades y hay que someterse. Si no nos interesa, pues entonces tenemos que tomar decisiones. Pero tenemos que someternos a las autoridades que están impuestas o establecidas por los hombres o por Dios, pero al menos respetadas por Dios. Amén. Y eso es testimonio. Jesús siempre enseñó que eso sería testimonio
para que a nosotros nos pudieran llamar que somos gente sociable, gente que vive en el mundo, pero que además de vivir en esta tierra, respeta las cosas de esta tierra y sabe ser un buen ciudadano en esta tierra. Amén. No sé si conocéis que esto no se predica en las iglesias muchas veces, ¿no? Estas cosas como que no son muy... como que esto sobra, ¿no? Esto no tiene mucho gusto hablar de esto, ¿no? Hablemos de la Trinidad, hablemos de los demonios, hablemos de liberación, pero y hablar del testimonio nuestro en la comunidad de vecinos, entre los vecinos, nuestro testimonio en el barrio, nuestro testimonio con la policía, nuestro testimonio en la calle cuando salimos, en donde nos encontramos, en los colegios, en los institutos, en los trabajos. Eso, como buenos cristianos, tenemos que dar testimonio. ¿Cómo yo voy a poder abrir la boca después para hablar de Jesús y para poder decir que soy cristiano si mi testimonio no es el que tiene que ser? Es más, mucha gente por un mal testimonio le da vergüenza después decir que es cristiano. Entonces, si yo quiero predicar un día, si los jovencitos quieren predicar un día a su profesor o a su profesora y decirle que acepten a Cristo, si ven en vosotros una mala actitud, si ven en vosotros un mal testimonio, no tendréis la autoridad para hablarles. Igual con vuestro jefe, igual con vuestras personas más cercanas en eso. ¿Amén? Entonces, por favor, vamos a estar sometidos a la autoridad, y Cristo es nuestra mayor autoridad, pero no la única. ¿Amén? Sabéis que hay lugares en que está tan marcado esto de que la autoridad es Dios, y que nos da igual lo que digan los hombres, que se hacen un montón de cosas sin tener en cuenta la autoridad de los hombres. Se hacen un montón de cosas dentro de la iglesia sin que cuente lo que la autoridad dice. ¿Amén? No solamente algunos, cuando digo esto, a algunos ya les viene la que conocen, pero no solamente ahí, sino en Latinoamérica mucho también, iglesias latinoamericanas aquí mucho también, y también españolas cada vez más. Pero hay muchos que, por ejemplo, casan por el culto bajo la autoridad de Dios, pero no bajo la autoridad de los hombres. Entonces eso descarta lo que dice la Biblia. La Biblia dice: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sométase toda persona a las autoridades. Por lo tanto, por la autoridad legal, civil, y también por la de Dios. Nuestra autoridad espiritual es Dios, pero hay una autoridad carnal, física, que en lo secular pues es profesores, jefes, policía, alcaldes, presidentes, son autoridades nuestras y hay que respetarlas. Que si no te sometes a todas las demás, no te estás sometiendo a la de Dios. ¿Está claro? O sea, es que no es me someto a la de Dios y a la de los hombres, no. Es que si no te sometes a la de los hombres, no te estás sometiendo a Dios. Porque Dios establece que se Son someta. establecidas por Dios. Entonces, como dice el hecho, el que resiste a someterse a estas autoridades está acarreando condenación para su vida. O sea, ¿por qué? Porque no se está sujetando a la autoridad de Dios. Esto lo tenemos en muchos versículos, en un día lo podemos mirar, pero en muchos versículos nos habla de que tenemos que someternos a las autoridades, ¿vale? Y Dios lo deja claro, que las que hay en la tierra, Él mismo lo ha permitido y establecido. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Pues cuidado con esto de dar un mal testimonio. A veces, quiero compartir algo. A veces pasa que, por ejemplo, hay cristianos que resulta que lo que hacen no solamente es rechazar la autoridad establecida en la ciudad y las autoridades que la ciudad mismo extiende con la policía, los mozos de escuadra, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces los mismos cristianos llega un momento que cogen manía a policías y mozos de escuadra y extienden esa manía y ese mal ver hacia ellos a los hijos. Cuando Dios en realidad, cuando nosotros leemos la palabra, lo que Dios en realidad quiere que tengamos es un corazón en lo que tengamos en gratitud por la policía, los mozos de escuadra, etcétera, porque tienen que poner orden en la ciudad.
Ese es el corazón de Dios, ¿eh? No lo que estoy inventándome yo ahora, eso es el corazón de Dios. Entonces, son cositas pequeñas, pero cositas que nos hacen a veces ser cristianos un poquito light, cristianos de iglesia, cristianos solamente entre cuatro paredes, que vivimos nuestro mundito. Hay veces que nosotros demandamos que la gente nos escuche o algo así, y dicen, no, es que nos tienen como que... Muchas veces hay gente que se ha ganado que te tengan como... Porque te has hecho tu mundito de cristiano, y no sabes nada de nada, no opinas nada de nadie, no ves noticias, no ves periódicos, no sabes lo que pasa en el mundo, solo sabes tu mundo cristiano. Y entonces eso te hace una persona que no tiene valor. Es que hay mucha gente que entiende el mundo espiritual y luego te dicen, hablando humanamente. Yo eso no entiendo. Yo no puedo separar el mundo espiritual. O carnalmente. Hablando carnalmente, hablando humanamente, es que no te lo estoy explicando como el evangelio, no te lo estoy explicando humanamente, no lo puedo separar. Ya, cuando era joven, ahora yo soy anciano, cuando era joven entendía, pero ahora no lo entiendo, no lo puedo separar. El mundo espiritual y el mundo carnal van juntos, y hasta que llegue el sitio del mundo van juntos. No lo podemos separar, no hay forma de separarlo. El problema es que ha calado una enseñanza dentro de la iglesia en que hay una separación. En la iglesia y entre cristianos somos unos, y luego ante la policía o ante los mozos, si tengo que sacar la pistola, la saco. Es que no, ahí es que de forma... No. Somos lo mismo dentro y fuera. Si la tiene. A ver, ¿queréis hablar? Una vez le escuché a un predicador una frase que me gustó mucho y decía: los cristianos tenemos que tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico, refiriéndose a todo lo cognitivo secular, porque no puede ser que seamos ignorantes básicamente de todo lo que sucede en nuestro mundo, o sea, que no tengamos una opinión política, que no sepamos quién está presidiendo, quién deja los cargos de ministros, tal. Por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos un voto a decidir lo que queremos en nuestros países, que podamos, por ejemplo, decidirlo con coherencia, no a la ligera, o ni siquiera ejercerlo. Es que el ámbito espiritual es un reflejo del ámbito carnal. Las cosas que pasan en la política y en todos lados tienen que ver con los demonios y con los ángeles. Afortunadamente o desgraciadamente es así. La crisis llegó cuando el PSOE estuvo en el poder y permitió todo el pecado que permitió. El casarse entre lesbianas, el adoptar, todo eso abrió la puerta al diálogo, claramente. Y la crisis en todos los países ha afectado, incluso en Grecia y en España ha afectado más, porque los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. El único país de Europa que ha pasado eso. Jairo, después Carlos. Como cristianos dice que nos tenemos que someter a las leyes y a los gobernantes. En esta situación, un cristiano, a la hora de votar, porque ya que tiene que ejercer su voto, ¿a quién tiene que votar? Si votamos a derecha, sabemos las cosas que tiene en contra de la Iglesia evangélica. No solo le da favoritismo a la Iglesia católica. Si nos vamos a izquierda, sabemos todo lo que hay sobre el tema del matrimonio homosexual, sobre adoptar y todo el libertinaje que... Entonces, como cristianos, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿A quién tenemos que votar? ¿O votamos un partido o votamos a otro? Si votamos a uno, estamos votando toda la lista de A ver, la primera cosa clara es que cada uno tiene que tener un voto personal. O sea, a mí muchas veces me han dicho, pastor, ¿a quién tenemos que votar? No, a mí no me digas, pastor, ¿a quién tenemos que votar? Luego ya a última hora, ¿a quién? Pues ya se lo digo como consejo, mira, yo voy a votar a este. Pero eso no puede ser, que todo, ¿a quién votamos? ¿A quién votamos? No, cada uno tiene que ver, interesarse en lo que dice cada político y según lo que entiende de la Biblia, ver cuál es la mejor forma, porque tenemos que ser estrategas en este mundo también. Tenemos que tener estrategia, tenemos que ser sabios. Daniel se movió entre gobernantes del mundo y ahí estuvo manteniéndose como hijo de Dios y otros hombres de Dios, ¿no? Entonces, no tenemos un partido cristiano para votar, pero dentro de lo que hay unos que nos favorecen o nos perjudican menos que otros. Hay unos que llegan
a extremos más light y otros que llegan a querer aniquilar la iglesia, por ejemplo. Entonces, pues tienes que ser sabio y decir, bueno, dentro de todos los malos, a ver quién es el que menos daño nos hace. Carlos primero. Sí, ganar odio hacia gente, a la gente política más que todo, porque en mi país, en este país, a la voz de autoridades demasiado, siendo policías o gobernantes de un estado, ¿no? Yo, por ejemplo, si veo un programa de noticias, yo no la quiero ver siempre. Ayer estuve viendo, por ejemplo, lo de mi país, que clasificación. estaban clasificando a gente que no puede ser gente inválida y demás cosas. Y eso te gana odio. A mí me enerva esta clase de abuso de poder. Aquí la policía igualmente, la escuadra o guardia urbana o lo que sea, hay abuso de poder. No es que no... Siempre va a haber, fuera de Dios, siempre va a haber. El tema es que no tenemos que, tanto como, ay, cuánto los amo, no. Orar por ellos. Pero el mismo Jesús estaba en esclavitud, porque el pueblo judío estaba sometido al pueblo romano. A Roma, claro. Y el mismo Jesús se sometió a esa esclavitud, a ese pueblo que estaba sometido a su pueblo. Y demostró y pagó sus impuestos y aún demostró respeto por esas autoridades. Ahora, cuando le van a crucificar, el mismo Pilatos, que estaba sometido al pueblo romano, le dijo, no sabes que tengo autoridad para quitarte la vida o para perdonarte. Y el mismo Jesús le dijo, no sabes que no tendrías esa autoridad si mi padre no te lo hubiera dado. Claro. Y estaba en esclavitud, estaba hablando de los romanos, él era judío. Por lo cual, no tenemos excusa para no someternos aunque nos esclavicen. Tenemos que orar que Dios rompa las cadenas. Ay, perdón. A la hora de ejercer nuestro voto, yo puedo entender que seamos de izquierda, de derecha, que tendamos más a ser liberales o conservadores. Pero yo no soy tan solo como Moisés. A ver, yo no puedo entender a un cristiano que vote a Pablo Iglesias, a Podemos. No, Hombre, es que eso... Eso es comunismo puro, es anti-iglesia, anti todo lo clerical, pero no católico, sino cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Es contradecirse. O sea, no quieren votar a PP porque son corruptos, son una mafia de... Todos van a chupar de bote. Pero vamos a ser coherentes, tampoco nos vayamos a lo contrario. No, voto a Pablo Iglesias porque es más liberal y me da lo que yo quiero, ya, pero es que después te lo va a quitar, ¿sabes? Porque... Además, con lo que dice del aborto, nos vemos ya con el PP y fuera al aborto a saco. Tenemos que tener en cuenta lo que he dicho, que tiene que ser personal cada uno. Cuando hubo elecciones, yo aquí dije que tiene que ser personal cada uno y cuáles no podemos votar. Cuáles no podemos, y podemos no. Cuáles no podemos. Y en la carrera, la elección aquí, pues la izquierda está un poquito más avanzada que la derecha. La izquierda tiene más posibilidad por los acuerdos que pueden hacer, ¿no? Pero tenemos que tener cabeza, cada uno tiene que ver. Pero está claro que Podemos, pues, lo que quiere hacer es, solamente como resumen de algunas cosas, es prohibir que cualquier tipo de iglesia, o sea católica, evangélica, etcétera, lleguen a las cárceles, ni a los hospitales, ni a ningún lugar público, por ejemplo. Eso se prohibiría. Entonces, sí, pero es con el PSOE no le dejará. No le dejará el primero, no le dejará el segundo, o le dejará el tercero. Irán cediendo. El tema es que estamos en los últimos tiempos, hay cosas que tienen que pasar, pero oremos por las autoridades para que al menos se vaya retrasando la cosa, o sea, lo más light posible. Eso es lo que yo quería decir, que a veces, por mucho que nosotros votemos o hagamos, hay un plan divino que se tiene que cumplir, sí o sí. Entonces, hay cosas que podemos ir en contra y hay otras cosas que tienen que suceder. Entonces, si los homosexuales, las lesbianas no le dieran el permiso, es que está diciendo en los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra. Que tiene que suceder, todo tiene que suceder. Entonces, son cosas de que en este caso fue PSOE,
Si hubiese tocado otro, pues habría tocado otro. Pero son cosas que tienen que suceder. Entonces, sí que es verdad que hay cosas en las que como iglesia podemos, ¿cómo decirte? Inclinarnos o declinarnos, mejor dicho, pero hay otras cosas que también tenemos que ser en mente de que hay cosas que tienen que suceder, porque estamos en los últimos tiempos y el plan de Dios no lo va a parar por nadie. ¿Me entiendes? Entonces, ante todo, como decía, todo es algo espiritual, sí. En algunas cosas como iglesia podemos ahí dar fuerza y tenemos que estar orando, pero hay cosas de que, como decía, es que hay odio, hay a veces el abuso de poder, pero es que el abuso de poder tiene que venir. Tiene que venir. La crisis tiene que venir para que haya una igualdad y entonces venga el anticristo y ponga paz entre todos. Es que todo está sucediendo para que la venida del anticristo y la venida del Señor. Entonces, es que todo está... Tampoco podemos hacer echarnos la arena a nosotros y instalárnosla nosotros ya. No, por eso... Como va a suceder, Escucha, como vamos a andar, escucha lo que he dicho. Hay cosas de que podemos luchar y debemos luchar. Pero que si suceden, que sepamos de que todo tiene un plan. Entonces, ¿le vamos facilitando la faena? El tema es que en los últimos tiempos estaba Sodoma y Gomorra, pero había otras que no tenían la maldad de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, entonces, nosotros como gente de Badalona, lo que tenemos que intentar es tener influencia en la sociedad y en la gente para que, aunque el plan en el mundo se cumpla, pero que la ciudad de Badalona no encuentre el extremo en maldad como otras, porque hay una iglesia que está orando y está luchando y trabajando, aunque esté dentro del cuadro general de lo que se tiene que cumplir. Aunque las cosas se tienen que cumplir, está demostrado en la historia que no hay lógica en nada de lo que pasa. Porque vemos la Segunda Guerra Mundial no tenía ningún sentido, era el fin del mundo. Sin embargo, no era el fin del mundo. Y los cristianos de esa época, muchos se pensaron que era el fin del mundo. Sí, que Hitler era anticristo, etc. Es cierto que hay un destino que se va a cumplir, pero no se va a cumplir tal como tiene que ser, sino tal como tenga que ser. Porque tienen que pasar muchas cosas. Nosotros podemos evitar cosas y podemos conseguir cosas como pueblo de Dios en la tierra. No todo se va a cumplir así a rajatabla. Pero que hay cosas que la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Entonces, por eso el cuadro general de la humanidad se van a cumplir las cosas. Pero va a haber países, ciudades, lugares que van a tener una maldad mayor, menor, un avivamiento mayor, menor, por la influencia de las iglesias de ese lugar en la sociedad, en lo social. Porque al fin y al cabo, lo que nos está arrastrando el gobierno y lo que nos está arrastrando el mismo Dios, vamos a decirlo así, es a que las iglesias trabajen, y esto lo tengo muy claro en mi corazón, y llegará el momento en que muchas cosas tendremos que hacerlas de forma que nos sorprenda y que rompamos moldes, porque lo que nos va a llevar Dios es a vivir como iglesia de una forma que está fuera de lo visto, de lo normal, de cómo se ha vivido antes, porque nos va a arrastrar el gobierno y todo eso a estas cosas así, en forma de asociaciones, cosas para tener un lugar y movernos más en casas, en calle, en todo, y que la iglesia se mueva, nos va a arrastrar de alguna forma a eso. Sí, Vicky. Antes decía Dani, el PSOE ha tenido muchas culpas de muchas cosas, como lo de los homosexuales, lesbianas y tal. Ahí entran todos los partidos, porque después ha entrado el PP y no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado incluso el aborto. Aquí, en la época de Pujol, tenía contacto con el Consejo Evangélico. Hicieron muchas cosas en conjunto. Cada uno tenía su ideología, ellos eran católicos, pero sí trabajaban con el Consejo Evangélico. Después hay personas que son de izquierda en lo que es lo social y están dentro de un partido de izquierdas a lo mejor por la parte social, el trabajo para ellos. Porque, por ejemplo, en la Esquerra Republicana, el Junquera es católico. Sí. Y además, no de nombre, sino practicante. Y es un partido de izquierda. Entonces, es lo que se estaba hablando antes, lo que posiblemente debemos hacer nosotros como iglesia es
Sí, además lo que tenemos que ver es el grado de autoridad que tienen y los límites que tienen. Aquí, por ejemplo, para la ciudad, no para el gobierno español entero. Con los de la derecha y con los de la izquierda, porque la derecha se acopla a lo que les interesa cuando gobiernan. Que hay un montón de millones de gays, o sea, de su voto. Sí, pero si lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Esto de derecha, izquierda, centro, esto cada vez es menos ya. Esto aquí es todo mezclado y tenemos nombre, pero si hace falta mezclarse el ultraderecha con el ultraizquierda, pues a gobernar. Yo lo que quiero decir es que cosas como esta, por ejemplo, la Biblia demuestra que Dios siempre le ha importado que los hombres de Dios influencien al gobierno. Siempre. Hombres como Abraham eran influyentes en el gobierno donde él estaba. Hombres como, David, un rey, ¿no? Diferentes hombres de Dios que eran gente de dinero, gente con contactos grandes, gente con contactos gordos, porque Dios siempre ha querido influenciar en la tierra. Nosotros nos hemos metido a tal grado de religión, la iglesia de hoy, que si por ejemplo yo cojo, que a mí por ejemplo, yo soy de los que lo haría, pero me paro por mucha gente, ¿no? De que yo por ejemplo cogería y un mes antes de las elecciones cogería un estudio de un miércoles y nos pondríamos a hablar de política para ver qué votamos y todo, y lo que piensan cada uno. En cambio muchos pondrían cara diciendo, madre mía, que vamos a hablar de política, yo no voy. Pero eso es faltarle el respeto a Dios, porque Dios dice, según lo que tú votes y según lo que tú hagas, así te van a dejar en la ciudad hacer para mí. O sea que nos tiene que importar qué hacemos. Hay que tener en cuenta, bueno, yo entiendo que la oración nos sirve para defender, por ejemplo, la obra de Dios. Sino que la oración sirve para que podamos tener un espacio donde entrar, así como dice, por ejemplo, si una persona tiene que estar dentro de un sitio alto, para que tenga ese privilegio. ¿Para qué? Para que podamos, la oración detiene para que nosotros podamos entrar. No para que se acabe la política corrupta, no para que se acabe lo de todo, porque si no, entonces lo que vamos a querer hacer es detener lo que Dios tiene ya planteado, planificado. Pero es lo que hablábamos antes. El cuadro general tiene que pasar eso. Pero nosotros podemos influenciar en Badalona para que ese grado no esté aquí de corrupción. Vamos a poner el ejemplo más claro. Sodoma y Gomorra. ¿Quién destruye esa ciudad? ¿El gobernador de Sodoma y Gomorra? La destruye Dios. Pero Dios está diciendo, si hay alguien por quien merezca la pena no destruirla, no la destruyó. Y tiene que encontrar a quién, a un intercesor para que no destruya, ¿no? Para que salve a alguien. Entonces, Dios, por la rebeldía y el pecado de la ciudad, de los gobernantes, del pueblo, tiene que traer juicio. Pero Él, de alguna forma, escucha nuestras oraciones diciendo, bueno, queremos orar por nuestra ciudad, como iglesia. Señor, ten misericordia y no traigas juicio, o no rompas estas cosas, déjanos que como iglesia podamos llevar el evangelio más. Claro, ocurre un problema. Si Dios no se encuentra que la iglesia hace nada por Badalona, ni ora por Badalona, ni va a influenciar Badalona, entonces nosotros pues no estamos parando ningún tipo de juicio ni de nada. Entonces nosotros podemos hacer por la ciudad. Orando a Dios podemos hacer por la ciudad para que Dios no traiga ese juicio sobre la ciudad. Es Dios quien trae juicio. Entonces nosotros podemos parar o retrasar cosas para que el evangelio se extienda. Y entonces podemos retrasar la maldad en esta ciudad, que a lo mejor en la ciudad de al lado está pasando, ¿no? O en el país de al lado. Pero en esta ciudad no está siendo la Sodoma y Gomorra como aquella de al lado. Entonces nuestras oraciones tienen mucha importancia. ¿Amén? Entonces, bueno, ya pensaremos antes de la elección. Vamos a elegir a uno de vosotros para presentaros al alcalde. Amén, y así lo votamos todos. Bueno, la primera gran división, no creáis que me entretenía, no da tiempo a acabar, es corta esta lección, ¿vale?
nos va a dar tiempo. La primera división hemos dicho que es Cristo. Cristo es el primero que resucitó, Él es la primicia y Él es el que está como cabeza y nosotros tenemos que estar sometidos a Él. La segunda división dice los que son de Cristo. Y aquí encontramos, porque hay dos teorías diferentes, ¿no? En el versículo 1 Corintios 15, 23 habla los que son, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo es cuando Jesús va a entregar el reino a Dios y Padre y todo se termina? Al final del milenio. ¿Vale? Entonces, hay gente que todos los que vamos a decir ahora los meten en esta tercera parte del fin, pero en realidad, bíblicamente lo suyo, aunque no son de los que tienen a Cristo o no son la iglesia, pero todos los santos que van a ser salvos pertenecen a los que son de Cristo. ¿Amén? Los que voy a decir ahora. La primera división, Cristo. La segunda división, los que son de Cristo. Y aquí hay 4 grupos o 4 compañías diferentes. Encontramos la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:16, que son los que van a ser arrebatados. La iglesia. ¿Vale? Es el primer grupo que tenemos todos claro. Pero hay otro segundo grupo, y esto sí vamos a buscar algunos versículos, que son los 2 testigos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos que aparecerán en la tribulación. Apocalipsis 11, versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo una nube y sus enemigos los vieron. Número 7.000 hombres, los demás atormentaron y dio la gloria a Dios. Este no es el versículo que yo buscaba. Los 2 testigos, desde el 11. Dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y dice más adelante, buscamos el versículo cuando habla de eso. Cuando hayan acabado su testimonio, dice en el 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Vale? Estos son los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Elías y Enoc. Estos, el 7, 11:7. ¿Vale? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, en el 8, en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y ahí pueden leer todo el versículo. Los 2 testigos que no habían muerto y tienen que morir, vuelven en la gran tribulación para predicar. El Señor los trae para predicar en la gran tribulación y estarán por esos días y llegarán a morir. ¿Quién es la bestia? La bestia, quien los mata, dice, ¿quién es la bestia? El anticristo. ¿Vale? Estos 2 testigos, estos Enoc y Elías, son el segundo grupo que son los de Cristo. Son el segundo grupo. Estamos hablando de las 3 divisiones. La primera es Cristo, la segunda los de Cristo y la tercera los del fin. El primero, Cristo. El segundo son 4 grupos. La iglesia es el primer grupo. El segundo grupo son los 2 testigos. Estos son los que recibirán resurrección. El tercer grupo, los santos del Antiguo Testamento. ¿Vale? Leemos en Isaías 26. Sí. Una pregunta me ha venido ahora. ¿Elías y Enoc forman parte de la iglesia? No. Son parte de los salvos, no la iglesia. La iglesia es un grupo. Pero cuando habla de los que son de Cristo, son los que van a tener inmortalidad, los que van a tener resurrección y van a vivir por todos los días. Pero no son esposas. Esposas es la iglesia. No serán esposas. Isaías 26. También apunta a Daniel 12, del 1 al 2. Isaías 26, 19.
dice: tus muertos vivirán. Esto te lo lees así, te atascas, tus muertos vivirán. No veas, te queda ahí. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Habrá resurrección, ¿vale? Y está hablando, Isaías es del Antiguo Testamento, es un profeta, y habla a los muertos mismos, o sea, habla de la resurrección final, pero a los muertos mismos del Antiguo Testamento, que ellos también resucitarán. ¿Cuándo resucitarán los del Antiguo Testamento? Cuando acabe la gran tribulación, ¿vale? Primero, el primer grupo de esta segunda división es la iglesia, antes de la gran tribulación. El segundo grupo de esta segunda división, los que son de Cristo, son los dos testigos en medio de la tribulación. El tercer grupo son los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación. Y el cuarto grupo son los mártires de la tribulación. ¿Vale? Los mártires de la tribulación también al final de la gran tribulación. Y puedes leer aquí Apocalipsis 7, 14 y 24. Esos son mártires. Apocalipsis, ¿qué? Dijiste la semana pasada que eran judíos, pero el judaísmo. No, judíos que se convertidos a Dios recibirán, ellos llevarán el Evangelio. Apocalipsis a Cristo, al Evangelio de Cristo. Apocalipsis 7, 14. Ellos van a llevar el Evangelio a Israel. Van a llevar el Evangelio en Israel. 7, 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los mártires de la gran tribulación, y Dios extenderá salvación sobre ellos también. Por lo tanto, recibirán resurrección del cuerpo también, ¿vale? La primera división, Cristo. La segunda, los que son de Cristo. Y los que son de Cristo engloban no solamente a los que tienen a Cristo, sino a todos los salvos que reciben resurrección para ser salvos en el cielo. Por lo tanto, son grupo 1, la iglesia; grupo 2, los dos testigos; grupo 3, los santos del Antiguo Testamento; y grupo 4, los mártires de la gran tribulación. Pero los mártires no van al cielo, ¿no? Sí, ellos se salvan. Van al cielo. Apocalipsis 7, 14 y Apocalipsis 24. Los que han muerto por Cristo. Van al cielo. Pero no van a tener el mismo rango ni posición ni autoridad que la iglesia. O sea, estos no son los que se quedan en la tierra prometida. No, estos han muerto por Cristo. ¿Vale? Entonces, cuando acabe la gran tribulación, tanto los santos del Antiguo Testamento como los mártires de la gran tribulación, se le entregará el cuerpo glorificado también, y pertenecerán a los de Cristo, a los santos. Aparte de los santos del Antiguo Testamento, Isaías 26, 19, Daniel 12, 1, 2, también, en el grupo 3. ¿Vale? Por lo tanto, todos los que vivan en esta resurrección, se vestirán de inmortalidad. Ya no tendrá envejecimiento, ni corrupción, ni tendrá ningún tipo de maldad en su cuerpo, porque su cuerpo será transformado. En 1 Corintios 15, 54, podéis apuntar también cómo describe esto. 15, 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Vale? Entonces la muerte será derrotada por siempre. Amén. Para estos. Y ahí están los terceros, la gente del fin, la tercera división. La primera es Cristo, la segunda los santos, y la tercera es los del fin. ¿Y quiénes son los del fin? El último animal que tiene. Los primos de la ballena. Los del fin son
los que cuando ya acaba la gran tribulación empieza el milenio, y cuando acaba el milenio entonces empieza el juicio del gran trono blanco, y esos son los del fin. Esos recibirán también resurrección de sus cuerpos. Dice que los mares entregarán sus cuerpos, que cada parte de la tierra entregará los cuerpos, y será entregado el cuerpo para morir otra vez, la muerte segunda. Se le entrega para presentarse en el juicio del gran trono blanco, para tener la muerte segunda, que es definitiva, en el lago de fuego. Para ser condenados. Los del fin son los que van a ser condenados. Son los que van a recibir resurrección para condenación. Van a ser resucitados para el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20. Para condenación. Resurrección para condenación. Se le entrega el cuerpo para ser condenados. 20:11. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quiénes van a estar en el final, en los del fin? Todos los que estaban en el infierno, y también los que estaban en vida en la tierra, pero eran injustos. Pero en el milenio y todo eso, dice la palabra en el Apocalipsis 29, creo que es, a ver si lo veo por aquí, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, que antes de que acabe el milenio, los que son injustos, los que son impíos, los que no son de Dios, serán muertos y echados al infierno. Los malos, ¿vale? Entonces el infierno entregará, al acabar el milenio, el infierno entregará a todos los fallecidos, y por ahí van a pasar todos los malos. Se abrirá el libro de la vida y el libro de las obras, y serán juzgados según sus obras. Por lo tanto, el libro de la vida aquí, el libro de las obras aquí, se mirará fulanito, menganito, se mirará, mira, aquí están tus obras, y se mirará el libro de la vida para confirmar que no están ahí. Porque se les juzgará no por gracias, no por las obras. Pero entonces habrá niveles, ¿no? Digo yo, en Inciso 4, se ha portado bien. Bueno, la Biblia no habla de exactamente si va a ser una casita adosada o algo, pero... Se supone que si para el bien en el tribunal de Cristo seremos premiados por nuestras obras dentro de la salvación, pues supongo que dentro de la condenación habrá niveles de mayor maldad o mayor... Por eso. Habrá que se hayan portado mal, pero no tan mal. A ver, en general, las obras lo que hace es simplemente meterte en el lago de fuego. Que eso ya lo tienen liado. Pero ya si hay niveles, pues ya se vería a ver. Ya le echaremos un ojo con el telescopio del cielo o lo que sea. ¿Vale? Mejor no, porque si no... ¿Vale? Solamente hay dos personas que no van a ir al juicio del gran trono blanco. ¿Sabéis quiénes son? No, dos personas de los malos. Apocalipsis 19, 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos reciben el anticipo del lago de fuego sin pasar por el juicio del gran trono blanco. El anticristo y el profeta. El profeta no es el profeta de Dios, es el profeta de... es el ayudante del anticristo, la mano derecha. Apocalipsis
19:20. ¿Vale? Y también en el 20:10 tenéis, como dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es uno de los versículos que nos contradice con el tema de la aniquilación, ¿no? Porque está hablando, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Habla del anticristo y del falso profeta. El anticristo será el gobernante, pero el falso profeta, que será Su mano derecha. el asesor, Sí, alguien que vaya como su abogado, asesor, etcétera, etcétera. Y ese será el que esté liándola también ahí fuerte, haciendo señales también. ¿Vale? Muy bien, pues entonces esto es lo más importante que hay que ver. La resurrección, ¿qué es entonces? Vamos a terminar con esto. La resurrección es la entrega del cuerpo a aquellos que están en el estado intermedio. ¿Vale? La muerte es la separación de Dios. El estado intermedio es el estado provisional en el que uno está en alma y espíritu sin cuerpo, desde que muere hasta que se le entrega el cuerpo. La resurrección es la entrega de este cuerpo. La primera división ya se le entregó el cuerpo a Cristo como el primogénito, como unigénito y como primicia. Él ya lo tiene, es el primero que lo ha recibido. La iglesia será los segundos que lo reciban. Los profetas, los dos testigos, también recibirán resurrección. Pertenecen a esa segunda división de los que son de Cristo. Los terceros, los santos del Antiguo Testamento. Los cuartos, los santos o mártires de la tribulación. Y, por último, los que recibirán también cuerpo, pero para condenación, para ir al lago de fuego, serán los injustos en el fin, en la tercera división. ¿Ven? ¿Ha quedado clara esas tres divisiones? Solamente que en la segunda división hay 4 grupos. ¿Vale? Cristo, los salvos y los que se pierden. Quédate con eso. Cristo, los salvos y los que se pierden. ¿Vale? Y los salvos son la iglesia, los del antiguo, los mártires y los testigos. Para aclarar, los dos testigos que son Elías y Enoc. Enoc. Moisés murió. Elías y Enoc son los únicos que no han muerto. Entonces ellos tienen que volver para morir. Porque la paga del pecado es muerte y tienen que morir. Pero murió, lo escondió para que no lo idolatraran, para que el diablo no hiciera de la suya tampoco. Pero no lo han encontrado, ¿no? Es que imagínate, con lo que hizo Moisés, el pueblo de Israel tranquilamente podría haberse pervertido cogiendo el cuerpo y idolatrando ahí. Lo escondió, los ángeles escondieron el cuerpo de Moisés para eso. En principio tienen que estar arriba porque no van a estar en otro lugar. No, sin cuerpo glorificado. En un estado intermedio, igual. Pero Dios le restaurará el cuerpo para poder tenerlo. Vale, pero una cosa, por ejemplo, ellos no pasaron por la muerte. No. Entonces, ellos tienen que tener... Fueran arrebatados. ¿Cómo? Ellos tendrán que tener su cuerpo. Si ellos no fueron, pues no han pasado por la muerte. Dios se lo habrá preservado. O se lo dará de nuevo. Se lo habrá balsamado. Le ha tenido que dar un cuerpo diferente. Le ha tenido que dar un cuerpo diferente porque el cuerpo humano no puede resistir allí donde estemos. Tú pensar que el cuerpo humano no puede resistir donde estén, sea en el seno de Abraham en aquel tiempo, sea en el cielo después, no puede resistir. Por lo tanto, Dios habrá preservado sus cuerpos. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Entonces habrá preservado sus cuerpos, los habrá mantenido en un estado intermedio, incompletos como los demás, y les volverá a dar el cuerpo tal y como estaban en su momento cuando se lo llevó. El mismo Jesús, después de estar 3 días muerto, no sé si hablaría, las 4 caras y le dijo, no me toques porque todavía no soy del Padre.
Sí, sí, le tocó la herida además. Le tocó ahí. Porque dijo que si no tocaba sus heridas no le creía. ¿Cómo? Ah. Vale, bueno, pues estas son las resurrecciones.